oportunidad, privilegio de estar con ustedes de nuevo, porque Martín y familia están en Medellín para el grado de Dana de un semestre de estudios que tenía en Jucum referente al cine, como un complemento a lo que ella había hecho en la universidad. Y estoy solo por dos motivos. Darlene está en los Estados Unidos visitando a su mamá. La mamá cumplió 90 años el 27 de febrero, pero su salud ha estado deteriorando y no sabemos cuánto tiempo más va a tener de vida. Una hermana que vive en la misma ciudad le sugirió a Darlene hace un rato ya, y lo programamos, de que no debe demorar tanto en hacer la visita. Entonces es un tiempo no fácil. Ella salió hace una semana, un sábado. Por un lado es un tiempo bueno, por otro lado obviamente la despedida no va a ser fácil. Darlene regresa el día jueves de esta semana. Salió el sábado antepasado a las 8 de la mañana de Barranquilla para ir a Miami. Tenía que esperar 8 horas en Miami para volar hasta la ciudad de Omaha, Nebraska. Y encontró una tempestad de nieve y temperaturas 4 y 5 grados debajo de cero en estas horas a las 11 de la noche. Entonces el cambio bastante brusco entre Barranquilla y Omaha, totalmente inusual tener nieve en esta época. O sea, totalmente inusual, y temperaturas así totalmente extrañas también. Pero se ha aguantado y creo que ha tenido buena visita hasta ahora. Rebeca está hospitalizada de nuevo, por eso que tampoco está conmigo. Está en la clínica Resurgir. Mismos motivos que en el pasado, básicamente depresión. Entonces estoy solo aquí con ustedes en esta mañana. Vamos a orar y después vamos a enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Padre amado, sabemos que tú eres nuestro gran Dios. Tú eres digno de toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, y de hecho de toda la alabanza y adoración de toda la creación. No hay otro semejante a ti. Por eso te damos las gracias. Te damos las gracias porque tú te has revelado a nosotros en tu palabra. Algo que es absolutamente esencial si vamos a poder conocerte. Porque nuestra capacidad de entender no es suficiente sin tu revelación de ti mismo. Guíanos en esta mañana para comprender tu palabra, para ver cosas que no hemos visto tan especialmente en esta mañana, para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a enfocarnos en el Salmo 23, pero antes de llegar al pasaje en sí, tengo unas preguntas de introducción para hacernos reflexionar y ustedes responder también a lo que piensan al respecto. ¿Cuál es la imagen que tienen de Dios? ¿Lo ves como un Dios exigente, siempre pidiendo más compromiso a siempre deberes? ¿Lo ves como un Dios esperando cualquier equivocación de nosotros para castigarnos? ¿Lo ves como un Dios distante que no tiene ningún interés en lo que pasa en nuestras vidas? ¿Lo ves como un Dios que se deleita en darnos pruebas y dificultades para ver cuán firmes somos? Y si superamos una, nos envía otra porque quiere vernos sufrir. Para ti, ¿es ser hijo de Dios una carga? ¿Piensas que la vida es peor como creyente? Tenemos que preguntarnos si estas descripciones captan la verdad acerca de Dios
o si son distorsiones de la verdad. Voy a hacer la pregunta para que ustedes puedan tener la confianza para responder. ¿Qué piensan y por qué? ¿Es distorsión o se ajusta a lo que encontramos en la palabra? Es permitido levantar la mano y hablar. Mi esposa. Ok. ya vi por la mirada, ya vi que fue decisión de él, no de ella. Okay. ¿Y por qué? Porque Dios en su palabra se ha revelado y se sigue revelando como un Dios en quien podemos confiar, un Dios amoroso, misericordioso, fiel, cercano, a pesar que también es trascendente. También es cercano a nosotros, en mi vida se ha mostrado así, esa idea es muy distorsionada. Ok. ¿Alguien más? Roberto. Yo pienso que son distorsiones, aunque en las afirmaciones que Juan hizo, encuentro que hay algunas verdades. Por ejemplo, la palabra dice que al que Dios ama, Dios le disciplina. Y esas disciplinas vienen a veces a través de pruebas para moldear nuestro carácter. Entonces, algunas de las cosas que Juan aceptó allí o que preguntó tienen algo de verdad, pero no una verdad, digamos, para mal, sino para bien de nosotros. Hay pruebas que nosotros tenemos en la vida y muchas de ellas o provienen de nuestras faltas a los mandamientos de Dios, o algunas de ellas también pueden ser propias de Dios para moldearnos, como también dice la palabra que nosotros somos como vasos en las manos del alfarero. Dios nos está moldeando y muchas veces son cosas que duelen, pero provienen de Dios y es para nuestro beneficio, para que crezcamos como personas y para que sepamos valorar quién es Dios. Es mi criterio. Okay. Gracias por los aportes de los dos que han compartido. Lo que tenemos que decir, la motivación en uno de los puntos que yo mencioné, de que Dios quiere, se deleita en darnos pruebas y dificultades para ver cuán firmes somos, y si superamos una nos envía otra porque quiere vernos sufrir. La motivación nunca es vernos sufrir, pero sí puede darnos pruebas para nuestro crecimiento. Lo que Roberto comenta es absolutamente cierto, pero la motivación que yo agregué allí obviamente no es la motivación de Dios, afortunadamente. Tenemos que tener un cuadro completo de quién es Dios, y a veces nos fijamos en ciertas distorsiones en estos aspectos de la vida. Vamos a mirar lo que Dios nos dice. Dios revela acerca de sí mismo en el Salmo 23 para
conocerlo más y entender qué pide de nosotros también. Yo no tenía ninguna dificultad con la garganta hasta ahora. Y en estas semanas tampoco. Vamos a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un salmo muy conocido. Muchos quizás lo tienen memorizado, y si no lo memorizan así, la versión del canto, a lo menos, que no es totalmente completa, pero se pega en la mente. Y reconocemos ciertas cosas acerca de Dios en este salmo. Vamos a examinar algunos detalles que posiblemente no hayamos tomado en cuenta completamente en el pasado, para sacar buen provecho de ciertos detalles aquí y evaluar nuestras vidas a la luz de lo que supuestamente creemos. Notamos algo de la estructura de este salmo. En los versículos 1 al 3 es un discurso del salmista acerca de Dios. Comenta acerca de Dios. Pero en los versículos 4 y 5 notamos un cambio. Ya está hablando directamente con Dios. Versículo 4, porque tú estarás conmigo. Ya cambió de hablar acerca de Dios, ya está hablando directamente con Dios allí. Y el versículo 6 es un discurso, otra vez, acerca de Dios, pero también una respuesta de fe, cuando él comenta: en la casa de Jehová moraré por largos días. Una definición que está haciendo, está definiéndose en cuanto a su confianza en Dios. También hay dos puntos de vista aquí, y no voy a resolverlo definitivamente para ustedes, pero algunos ven dos metáforas en este salmo. Uno presenta a Dios como pastor, y los versículos 5 y 6 básicamente como anfitrión de un banquete. Y otros piensan que puede ser una sola metáfora, presentando a Dios como pastor. Cuando lleguemos al versículo 5 trato de diferenciar un poquito estos puntos allí. De todos modos, está presentando en buena parte del Salmo el discurso acerca de Dios. ¿Sigue? Dios atiende a todas nuestras necesidades como pastor. Lo interesante es, esta metáfora era algo común entre los reyes del oriente cercano, porque muchos reyes se compararon con pastores por su capacidad de liderazgo al pueblo. En este enfoque tiene un contexto de comunidad, hablando pastor de todo el pueblo donde es rey, todo el pueblo que está en su reino. Pero aquí notamos algo, es muy personal. David, el salmista, dice: Jehová es mi pastor. Puede ser pastor de todo Israel también, claro. Pero aquí se está enfocando en una relación muy personal. Jehová es mi pastor. Un enfoque específicamente en Dios allí. ¿Sigue? Cuando se presenta aquí, Jehová es mi pastor, hay algo que debemos tomar en cuenta. Jehová viene del hebreo, y realmente el hebreo tiene 4 letras, no tiene vocales.
es más complicado saber cómo meter vocales en esto. Por eso que no estamos totalmente seguros de cómo deletrearlo. Se podría decir Yahvé, pero básicamente ese nombre, Jehová, Yahvé, viene del Antiguo Testamento y se utiliza muchísimo aún antes del tiempo de los Salmos, del tiempo de David. Cuando Moisés estaba atendiendo las ovejas fuera de Egipto y Dios le llama para regresar a Egipto, para sacar a su pueblo, entre estas preguntas que hace Moisés, se pregunta, ¿qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dime, ¿qué voy a decir a Israel? ¿Quién eres? Este nombre, Jehová, Yahvé, se basa en el verbo ser. Se traduce en nuestra Biblia, yo soy el que soy. No es tan fácil entenderlo, pero está hablando de algo importante. Sigue. Dios está hablando de su presencia dinámica y activa entre el pueblo. No solamente que existe. Está hablando de que Dios, el Dios poderoso, el creador de la tierra, de los cielos, de todo lo que hay en el universo, está presente con su pueblo en una forma dinámica y activa. Manifiesta su carácter, su poder y su habilidad de cumplir sus promesas. Indica una relación personal también. Él está en medio de su pueblo. Él está con su pueblo de una forma específica. Dios es el creador y es el soberano, el rey sobre todas las cosas. Israel iba a experimentar su presencia en la vida cotidiana. Los días anteriores aquí al salmista David, iba a experimentarlo como pueblo y como individuo. David está tomando de ese conocimiento de Dios ahora mismo. Este ser, este Jehová, Yahvé, es el Dios fiel. Es fiel a su pueblo, es fiel a mi vida también. Tengo esta relación personal con Él. Está comenzando con algo muy significativo. Jehová, este Dios tan grande, este Dios que ha prometido su presencia con su pueblo, este Dios es mi pastor. Y la conclusión sencilla, si ese Dios es tan grande, tan poderoso, tan perfecto, nada me faltará. ¿Qué significa esta fraseología? Nada me faltará, que cantamos con ánimo. Lo decimos con ánimo. Pero ¿qué significa? Nada me faltará. En él podemos estar seguros. ¿Ok? ¿Qué más? La confianza en Dios. ¿Ok? Hay confianza en Dios en hacer qué? En que cumple todas sus promesas. ¿Ok? En cumplir sus promesas. ¿Alguien más? En él estamos completos porque uno está todo, él es nuestro sustento. ¿Ok? Gustavo? Robinson. Mantener una esperanza linda. ¿Ok? Sí, el Salmo es como muy detallado en cuanto a la característica de las cosas que Dios da, o sea que no le hace falta nada a sus ovejas, le provee de absolutamente todo allí para que ellas estén bien. ¿Ok? Felipe. El cuidado de Dios, ¿Ok? en mismos detalles. Exactamente. Muy interesante lo que se está proclamando ahí. Nada me faltará. Hago la pregunta. Esto es una pregunta retórica, o varias preguntas retóricas. ¿De veras creemos esto? ¿De veras creemos y podemos decir junto con David con convicción en nuestro corazón, nada me faltará?
Siendo que Dios, Jehová, es mi pastor, creo que nada me faltará. Y si creemos esto, ¿por qué nos llenamos de ansiedades en ciertos momentos? ¿Por qué tememos al futuro en ciertos momentos? ¿Por qué dependemos de nuestras fuerzas, nuestras actividades y nuestra sabiduría para resolver situaciones en ocasiones? Nada me faltará porque Jehová es mi pastor. Sigamos profundizando un poquito más en este Dios nuestro, Jehová. Sigamos. En el versículo 2 podemos resumir, Él nos da alimento espiritual. ¿Sí? Nos hará descansar en lugares de delicados pastos. ¿Sigue? Está hablando inicialmente de ovejas, pero utilizando esto para hablar de nosotros y la atención de Dios hacia nosotros. Las ovejas necesitan comer. El pastor necesita llevarles donde hay suficiente grama, cosas así, para poder comer. Hay ciertos lugares semiáridos y no es tan fácil a veces encontrar estos sitios suficientes para las ovejas. También las ovejas son animales que rumian, comen, se acuestan para rumiar. No es un concepto que entendemos nosotros porque como humanos no tenemos más de un estómago, no hacemos eso. Eso no es parte de nuestra experiencia. La oveja muestra su contentamiento allí. Están acostados, habiendo comido y están disfrutando de su alimento. Dios nutre el ser interior de sus hijos. Nos da alimento, lo que necesitamos. Nos ayuda a recuperar nuestra fortaleza interior. Y en ese proceso la palabra de Dios es supremamente útil. En momentos de crisis, y todos experimentamos crisis en la vida en diferentes momentos, debemos usar la palabra para obtener la perspectiva de Dios. Cuando estamos únicamente con la perspectiva humana, fácilmente nos llenamos de ansiedad y preocupaciones. Fácilmente. Y se van engrandeciendo, aumentando. Pero cuando podemos, a través de la palabra de Dios, comenzar a obtener la perspectiva de Dios, las cosas cambian. Si recordamos que Jehová es mi pastor, Él que promete su presencia dinámica y activa entre nosotros, en mi vida, en mi familia, y nada me faltará. Cuando leemos otros pasajes nos da perspectiva en cuanto a los propósitos de Dios para nosotros en ese momento. Puedo dar una ilustración. Quizás hay pocos de ustedes que conocen tanto del caso, unos pocos que estuvieron cerca de nosotros en ese tiempo. En el año 1989, dos compañeros míos en nuestra misión fueron secuestrados en Llanito Valle, fuera de Cali, como 1 hora de Cali. Estaban en un campamento de líderes de iglesias. Un grupo llegó y los llevó a estos dos norteamericanos. No sabemos quiénes eran. Se escribieron en el campamento, en el comedor, allí cosas alusivas a un narcotraficante del tiempo, Carlos Leder, que estaba preso en los Estados Unidos. Algo alusivo a los extraditables, que era un grupo conocido de ese tiempo.
Y nos tocó enfrentar esta situación de 2 compañeros secuestrados. Nos habían advertido de la posibilidad de que iba a durar hasta 1 año. Por las exigencias teníamos que prepararnos para negociar con la entidad que las había secuestrado. Ahora, negociar es una palabra relativa. Eso es hablar, dialogar. Pero nosotros no íbamos a ofrecer dinero. Nuestros principios no nos permiten, y eso pone en peligro a la vida de cualquier otro extranjero en ese momento. Pero hay que hablar. Y tenemos que planear cómo hacerlo. Y yo era el único autorizado para hablar con los secuestradores. Entonces, una carga en este aspecto. Yo estaba viviendo todo el mes de enero. Sucedió los primeros días de enero. Yo tenía que viajar a Cali para coordinar con el capitán del ejército, policía militar, que tenía su responsabilidad todos los secuestrados en el Valle de Cauca. Tenía una carpeta bien gruesa de esos archivos, porque había muchas personas secuestradas en ese tiempo. Yo tenía que ir cada 2 días para visitarlo, porque los teléfonos nunca funcionaban. Cosa rara de ese tiempo, ¿verdad? Aún en Barranquilla, lo mismo. O sea, uno no podía tener comunicación, uno tenía que ir allá. Y yo tenía que ir allá con la finalidad de no se olvidaran de nuestros varones. Porque con una lista así tan grande, uno no sabe y fácilmente se olvida. Yo estaba allí para recordarles que nosotros tenemos interés en su vida, sus vidas. Cada 2 días, no hubo celulares en ese tiempo ni nada, cada 2 días Darlene y yo hablamos por teléfono. ¿Qué compartimos? Es obviamente algunas cosas comunes y corrientes, pero mayormente lo que Dios nos estaba enseñando en su palabra para fortalecernos en estos días. La palabra de Dios era nuestro alimento, definitivamente. Y necesitábamos ese alimento. Era más importante la comida. Cada salmo, cada porción, cada cosa tenía que ver con quién es Dios. Promesas que encontrábamos en la palabra, promesas universales que podíamos aprovechar para nosotros. La palabra nos daba fortaleza porque hablaba de quién es nuestro Dios. Y era esencial. Aquí en este versículo 2 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Puedes? Las ovejas toman de aguas remansas, no de aguas corrientes. Está hablando de aguas de reposo en este sentido. Pero cuando se está hablando de reposo aquí, muchas veces lo que pensamos nosotros es reposo físico. Y claro que sí necesitamos reposo físico. Pero va más allá de esto, porque hay todo un concepto anterior de reposo que Dios comenzó a aclarar en el Antiguo Testamento. Y aún en el libro de Hebreos también sigue con ese concepto teológico de reposo. Ese reposo no es únicamente reposo físico. Incluye protección de los enemigos. Sigue. Incluye el ambiente en el cual se puede desarrollar la vida completamente en la presencia de Dios, con la confianza en Dios, y funcionar bien y disfrutar y deleitarnos de la vida, porque Dios es el dador de la vida. Dios es el que suple para nuestras necesidades de poder funcionar bien en nuestras vidas, porque estamos en la presencia de Dios. Un reposo de saber que Dios es soberano y podemos confiar en Él. Él es fiel.
Cuando está hablando de junto a agua de reposo me pastoreará, ¿qué incluye el pastoreo de Dios aquí? ¿Qué conceptos pueden compartir, pueden enriquecernos en cuanto a qué incluye el pastoreo de Dios aquí, cuando lo menciona? Protección y confianza. ¿Ok? Pastoreo al alma. Pastoreo al alma. Al alma, ok. La parte interior de nosotros. Felipe. Dirección. Dirección, claro que sí. Dependencia de Dios. Una dependencia de Dios. Todos estos conceptos son claves aquí. Yo apunté, incluye ministrar al hombre interior, al interior de nosotros, darnos seguridad de su presencia y su soberanía y su capacidad de obrar. Y puedo decir su disposición también para obrar. No estamos solos, sino bien acompañados con el Dios de todo el universo. El Dios que prometió su presencia dinámica y activa con su pueblo. Sigamos en el Salmo. Nos da restauración espiritual, versículo 3. Dice, confortará mi alma. En la Biblia de las Américas dice, restaurará mi alma. La idea de restaurar, sigue, habla del corazón del hombre, el hombre interior, sigue. También insinúa la posibilidad de tener la necesidad de arrepentimiento, de la necesidad cuando nos hemos apartado de Dios en algo, de poder regresar para ser restaurado, para fortalecernos. Y la pregunta que tenemos que hacernos, y acepto participación de ustedes, ¿cuándo necesitamos restauración? ¿Cuáles son circunstancias, situaciones de la vida donde necesitamos restauración? Situaciones comunes que muchos de nosotros vivimos de diferentes momentos. ¿Cuándo necesitamos restauración de parte de Dios? Cuando caemos en tentación y pecamos. Cuando caemos en tentación y pecamos. Ok, correcto. ¿Qué más? Pelo. No hay cansancio. Ok, Cansancio físico, emocional. ok, físico, emocional, etcétera, sí. Situaciones duras de la vida. Ok. Chachi y después Lucho. Pienso que en todo el tiempo de nuestra vida necesitamos restauración. Hay algún sentido de esto que es cierto. Ok, Lucho. Estamos en crisis de fe. Ok. Y eso pueden ser diferentes circunstancias que dudamos, a lo menos inicialmente, cómo vamos a poder solucionar eso. Hay una duda de fe que podemos satisfacer con la palabra de Dios, pero llegan dudas a veces de cómo será el fin de cierta situación. Claro que sí. Yo apunté varias cosas aquí. Además de lo que ustedes han dicho, que son perfectamente cosas buenas para compartir. Tiempo de problemas físicos o emocionales. Tiempo de vivir sin depender de Dios. Vivimos en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, y no estamos dependiendo de Dios. La vida pasa y la vida es igual, y no pensamos tanto en Dios ni en su palabra. Tiempo de rebeldía, cuando decidimos abiertamente alejarnos de Dios. Es posible que cristianos experimenten esta vida en ocasiones. No es aconsejable, pero es la realidad en algunos casos. Tiempo de vivir en el mundo con sus valores, aunque uno sigue asistiendo a la celebración, pero realmente su corazón y sus valores son independientes, están más de acuerdo con el mundo que con la palabra. Tiempo de sentirse quemado o sin fuerzas, y no es únicamente fuerzas físicas, lo que se comentó
pero emocionales también. Muchas otras situaciones que pueden existir. Estamos captando la idea. Hay muchas situaciones en nuestras vidas cuando necesitamos ser restaurados. Porque no estamos en la plena comunión con Dios que necesitamos tener. Por diferentes motivos. Cuando reconocemos que es algo donde necesitamos tomar decisiones concretas para arrepentirnos y de manifestar nuestra confianza de nuevo en Dios, son momentos importantes. No es suficiente tener un reconocimiento intelectual. Estoy apartado de Dios en algunos aspectos, sino de tomar decisiones, de arrepentirnos, de corregir lo que ha estado mal en nosotros. Este aspecto de restaurar nuestra alma habla de significar, significa dejar que Dios obre en nuestros corazones para corregir los pensamientos falsos, las distorsiones de la verdad acerca de Dios, para instruirnos en su palabra, para corregir estas cosas y manifestar claramente qué dice de Dios. Eso requiere reflexión en la palabra. No es suficiente leer un versículo y decir ya. No es suficiente usar nuestro pan diario y decir esto es mi tiempo en la Biblia. Necesitamos más reflexión que eso para poder fortalecer, restaurar nuestra alma. El descanso físico solamente no restaura el alma. Hay momentos cuando necesitamos descanso físico, claro que sí. Pero hay que examinar también si la parte interior del hombre también necesita. Para hacerlo, para restaurar nuestra alma, si solamente dependemos de descanso físico, no va a ser suficiente. Nos recuperamos físicamente, pero hay algo todavía medio vacío en el corazón. Es necesario buscar tiempos en la semana para meditar. Idealmente todos los días, obviamente, en la palabra, pero aún tiempos adicionales por el trajín de la vida. El ritmo de vida es fuerte. Buscando tiempo para meditar más en la palabra de Dios. Dejar que Dios nos hable. A veces los domingos pueden ser oportunidades, no solamente en la celebración, en otros momentos. Digo, puede haber otros momentos en la vida. Cada uno tiene que distribuir su tiempo. Tiempos como Semana Santa, en el pasado eran oportunidades para personas reflexionar más sobre la obra del Señor Jesucristo por nosotros. Es sinónimo de vacaciones hoy día. Pero aún si uno viaja para buscar descanso físico, puede tomar tiempo para meditar en la palabra, para reflexionar más a fondo en cuanto a su vida interior. Podemos reconocer que Dios está presente para pastorearnos, para atender nuestros dolores, las crisis, los temores que experimentamos, y Él da consuelo, perdón y paz y muchas otras cosas. Dice en este versículo 3: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El pastor oriental guía al rebaño a ir delante de las ovejas. El occidental, según entiendo, va detrás de las ovejas y tiene ayuda de unos perros para encaminarlos. Se está pensando en Él que va adelante ahora mismo. Me guiará por sendas de justicia. No solamente llegaremos a buen destino por la dirección de nuestro pastor, pero el viaje en sí es seguro por la presencia de Dios
nosotros. Pero estas sendas de justicia tienen implicaciones de obediencia a la voluntad de Dios para nosotros. Nos guiará en la verdad, a entender la verdad y a vivir la verdad. Pero dice, por amor de su nombre. Ustedes han escuchado esto antes, pero cuando la Biblia habla de nombre, está hablando de lo que significa el carácter de la persona, su reputación, su poder, su fidelidad, todo lo que es la persona está contenido con esto. Por amor de su nombre, el nombre de Dios, el nombre de Jehová. El salmista está completamente seguro de la fidelidad de Dios y su promesa de mantener su relación con nosotros. Pienso en una ilustración de un varón divorciado en los Estados Unidos, en la iglesia que me envió para acá. En una ocasión estaba en los Estados Unidos, me habían dado la oportunidad de compartir un domingo en la noche, tenían cultos en la noche, y compartí acerca de diferentes aspectos de vivencia de guerra espiritual, que es parte de la vida acá. Este joven, pero como digo, divorciado, se me acercó, quería hablar conmigo un poquito. Cuando alguien más se acercó, él se retiró, y después cuando la persona pasó ahí para hablar con otro, se me acercó de nuevo. Yo vi que tenía algo muy personal que quería hablar y eso no era el momento de hacerlo. Entonces le pregunté si quería que yo le visitara en su casa después de su trabajo y me dijo que sí. ¿Qué encontré? Un hombre derrotado por el pecado y no sabía cómo salir. ¿Qué tenemos que hacer? Repasar verdades de Romanos 6, 7 y 8, hablando de vencer la carne. Hablar de guerra espiritual, cómo vencer al enemigo con base en lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Me reuní con él otra vez, en otra ocasión. Después salimos para Colombia. 5 años más tarde, un amigo que yo había discipulado allá en esa ciudad, en la misma iglesia, él siguió reuniéndose con este joven. Cuando yo llegué 5 años después, los padres del joven me preguntaron, ¿qué hiciste con nuestro hijo? Está totalmente cambiado, está tomando liderazgo espiritual, está enseñando la palabra de Dios. Estaban contentísimos. Yo no hice nada. Yo me reuní con él y hicimos esto. Eso es lo único que hicimos. Yo no hice nada. Eso fue obra de Dios en él. Dios obró para restaurarlo y lo impulsó para dar un liderazgo sano en la iglesia. Necesitaba ayuda. Recibió mucho de ayuda a nivel humano. Recibió mucha ayuda a nivel divino. Y aparentemente tomó los pasos necesarios para obedecer a Dios. Eso es restauración. Eso es restaurar su alma. Y los beneficios que se dieron en la iglesia, aún años después. Cambio de orientación. Notamos aquí, en el versículo 4, ya el salmista David está hablando directamente con Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Claro que incluye la muerte, el valle de sombra de muerte, pero habla de tiempos muy oscuros, tiempos muy difíciles. Pero la idea aquí va más allá de solamente la muerte. Necesidades muy significativas. Tiempo de crisis.
Y en la vida nuestra tenemos estos tiempos. En diferentes ocasiones. Por diferentes situaciones que vivimos. ¿Sigue? En medio de la tribulación, el salmista habla con Dios expresando que no temerá ningún mal porque su Dios, Jehová, estará con él. Está expresando esa confianza claramente. ¿Podemos expresar esa clase de confianza repetidamente cuando es necesario? Sigue. En el Salmo 112, versículo 7 dice, hablando de la persona que teme a Jehová, ni tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Hay personas que tienen temor de malas noticias antes de escucharlas. Están anticipando el mal que puede venir. Está viviendo el mal antes de llegar. Porque está pensando en lo que puede venir. Perdón, Juan. Sí. Yo recuerdo cuando existían aquellos de los telegramas y los marcones. Sí, así le llamaban telegramas. Casi siempre que llegaba eso a una casa era sinónimo de malas noticias, porque normalmente existía la correspondencia de cartas. Entonces, cuando llegaba un Marconi, la gente se imaginaba lo peor. Sí. Y muchas veces eran buenas noticias, como de felicitaciones por un cumpleaños, felicitaciones por un matrimonio, o anunciando el grado de un hijo y cosas así. Pero había eso en la mente de las personas. Okay. Por el telegrama eso era sinónimo de malas noticias. Tenemos que enfrentar malas noticias en diferentes ocasiones de la vida, claro que sí. No tengo que mencionar la clase de malas noticias, hay mucha variedad. Pero no tenemos que anticipar las malas noticias. Eso es vivir una situación que no se puede resolver, porque no ha sucedido. No es la actitud de nosotros. Pero el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Felipe. Hay que tomar autoridad de esos pensamientos en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, nunca el jefe lo llama a uno. Entonces recibe la llamada del jefe, el chicharrón, o sea, ¿qué problema dice? ¿Qué va de carrera? O sea, entonces tú en ese momento, reprende ese pensamiento, que es una llamada de Dios. Y hacer así, porque Dios está bien, está con todo. Así es. Hay gente que piensa que Dios está presente en nuestras vidas en los momentos buenos. Pero cuando hay crisis, cuando hay tribulación o algo así, ya Dios nos ha abandonado. ¿No es cierto? Dios está presente con nosotros en los buenos momentos, pero está presente con nosotros aún en los momentos difíciles. No nos ha abandonado. Y bien presente. Por ejemplo, cuando se me salió la prótesis, el médico intentó, sin anestesia y sin nada, ponérmela. Era un dolor tan tremendo. Sin embargo, cuando ya me llevaron a cirugía, siempre esa vez, aunque era la segunda vez, esa vez me dio mucho miedo. Porque yo decía, y ese, primero que no era el médico que me había visto durante toda la vida, el ortopedista, sino uno nuevo. Y yo le decía, mira, ese es lo mismo. Qué pensamiento. Pero Dios utilizó al camillero, me dijo, Señor, porque yo iba orando, y yo, Señora, no se angustie. Dios, el Dios que guió al pueblo de Israel, es el mismo Dios que está aquí también con usted. Amén, amén. Empezaron a hacerme eso y eso no me podía atajar. El médico me quería dar, pero el ortopedista que me dijo que no, porque ya me podía dar una septicemia, que tenía que ser atracción. Primero, nada. Segundo, nada. Pero en el tercero,
yo vi que Dios estuvo presente. Estos son los momentos cuando hemos visto la fidelidad de Dios, de cómo Dios opera en momentos cuando no vemos soluciones a nivel humano, tan fáciles a lo menos, que debemos recordar cuando estamos en otros momentos y situaciones. Mira, en esta situación Dios será fiel. En esta otra situación también, en esta situación actual, puedo contar con Dios. Hay que recordar estas cosas y repetirlas para nosotros. Es importantísimo hacerlo. El pastor salva a las ovejas de amenazas y nuestro Dios está presente para protegernos. Dice, la vara y el cayado me infundirán aliento. Son instrumentos del pastor, pero y yo soy citadino, no soy del campo, entiendo que los pastores no llevan dos cosas distintas, es una sola. No cargan ahí con dos, uno es callado y el otro es vara, no, es una sola cosa. Utiliza para proteger, para pelear, cuando hay animales que quieren raptar a una oveja o algo así. Pero me infundirán aliento. Nuestra situación del secuestro en el año 89, cuando recibí la llamada de lo que había sucedido, tenía dos cosas que me llegaron a la mente. La primera cosa era el libro de Daniel, el pasaje, y Gustavo no sabía de eso, el pasaje que leímos al dar inicio a la celebración. Era uno de los versículos que Dios utilizó para hablar de su soberanía, de su capacidad de poner y quitar reyes. Él es el soberano que puede controlar y mantener y obrar en esta situación. Y también eran unos artículos en una revista que tenía, que hablaba de cómo manejar situaciones de secuestros. Con unos hombres de seguridad que trabajaban en policía, pero tenían experiencia y ofrecían sus servicios a misiones y a cristianos en el mundo que necesitaban esa clase de servicio. Nuestra misión los contactó y tuvimos la oportunidad de tener asesoría de ellos en cuanto a manejo de ciertos aspectos. Pero el primer pensamiento era, ¿quién es Dios? No podemos enfrentar esas situaciones sin entender de nuevo quién es Dios. Tenemos que apropiar la verdad de la palabra para nuestras vidas en todo momento. Sigamos. Hay un posible cambio de metáfora en el versículo 5, cuando dice, aderezas, hablando con Dios, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Algunos piensan que es el mismo enfoque en un pastor. Y hay situaciones donde es conocido que los pastores orientales tenían un pedazo grande de cuero y a veces llevaban algo de comida para las ovejas ahí que podían hacerlo, como una mesa, y que trataba con las ovejas en su cara, donde tenía pues diferentes cortes, etcétera, en eso, con aceite para ayudar. Posibilidad que sigue la misma metáfora. La otra cosa es que está hablando, se ha cambiado de metáfora, está hablando de un banquete oriental, donde los huéspedes son ungidos en su cabeza con aceite. Pero notamos algo aquí, sea banquete para las ovejas, sea banquete humano, se hace en presencia de mis angustiadores. Dios provee abundancia y protección, pero su obra no es aislada de la vida real con sus complicaciones. Los angustiadores, sean los problemas, sean personas, sean espíritus malignos que causan dificultades, están allí, pero Dios
está obrando en la vida del salmista y en nuestras vidas. Su copa está rebosando, abundancia de provisión. Aunque hay peligros, Dios provee alimento espiritual en abundancia. Podemos experimentar bendiciones de parte de Dios en medio de situaciones y circunstancias muy adversas. Sigamos. Sigue. Ya hablamos de esto. Sigue. El versículo 6, un discurso acerca de Dios, una respuesta de fe. Adelante. Proclama el salmista que el bien y la misericordia de Dios le seguirán todos los días de su vida. La misericordia realmente no es difícil traducir la palabra. Es la palabra Hesed en el hebreo. Habla del amor leal de Dios. Expresa lealtad al pacto que Dios hizo con Israel. Dios es fiel a su pacto. Misericordia capta una parte de eso. Es dificilísimo saber traducir esto perfectamente. Ese amor leal de Dios que no nos suelta a los que son su pueblo. Pero realmente hay que pensar en lo que está diciendo. Ciertamente el bien y el amor leal de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y realmente una mejor traducción, pero no suena bien en español. Me perseguirán. No solamente me seguirán, me perseguirán. Normalmente en persecución, alguien me está detrás y estoy corriendo para evadirlo. Persecución. No, en este caso, bendiciones de Dios están persiguiéndonos. No nos suelta, ahí está al acecho, pero para bendecirnos. Esto es nuestro Dios. Le seguirán hasta que David llegue a su destino seguro. Su destino seguro, morará en la casa de Jehová por largos días. Su decisión de fe, está hablando de comunión con Dios. Su comunión con Dios, su cercanía con la presencia de Dios, y es mejor que cualquier otra cosa. Es mejor de lo que vemos en televisión, es mejor que el fútbol, es mejor que cualquier otro placer que podemos pensar. La decisión de tener comunión con Dios y dedicarse a esta relación, de desarrollar esta relación. Con base en lo que David sabe de Dios, decide confiar en Él en todas las circunstancias. Haremos bien en meditar en este salmo y hacer lo mismo. Pensemos en algunas aplicaciones. Sigamos. Sigue. Yo encuentro aquí que tenemos algunas declaraciones de verdad acerca de Dios. Declaraciones basadas en un vocero autorizado por Dios, el rey David, autor de muchos salmos. Se desarrollan estas declaraciones en su experiencia personal, pero son verdades para todos nosotros. No se limita a David aquí. Es solamente está narrando su experiencia. Voy a resumir algo del salmo. Estas verdades que Dios está declarando aquí. Jehová es nuestro pastor y atiende a todas nuestras necesidades, incluyendo darnos alimento espiritual, restauración espiritual, guiarnos en justicia, atendernos en medio de situaciones muy difíciles, proveer para nosotros delante de los que nos causan angustia. ¿Cuál es la situación contemporánea? Atrás. Adelante, perdón. Listo, hasta ahí. Yo observo una tendencia de personas de vivir en forma desesperada por circunstancias en sus vidas. Tratamos de inventar una solución en nuestra sabiduría humana
que obviamente no funciona. Otra alternativa es que dependemos de otra persona para decirnos qué hacer, sin haber orado y sin haber buscado dirección en la palabra de Dios. Automáticamente dependemos de otro decirnos, en vez de tener un acercamiento a Dios. Y muchas veces hacemos de todo, menos un acercamiento a Dios y a su palabra para buscar respuestas. Sigamos, unas sugerencias que tengo, unas recomendaciones. Sigue. Debemos crecer en conocer a Dios. Hay que seguir creciendo en este conocimiento experiencial de Dios. Y hay que conocerlo por su revelación de sí mismo en la palabra de Dios. Conviene dedicar tiempo diariamente para leer y meditar en la Biblia. Realmente es esencial. No solamente conviene, es esencial. ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios? Conocerlo a través de su revelación. Es esencial. ¿Sigue? Es necesario tomar la decisión de acercarnos más a Dios en toda circunstancia y situación. Porque Él quiere atendernos como pastor. No es un Dios distante que no le importa, es un Dios cercano que sí le importa todos los detalles de nuestras vidas y quiere ministrar en nuestra vida, si le damos la oportunidad de hacerlo. Y debemos aprender a depender y confiar en Dios como primera y única opción y basar nuestras vidas en las verdades y promesas de la palabra. Implica tomar la decisión de tener comunión íntima con Dios con base en la palabra de Dios. Es hacer lo que hizo David. En conclusión, sí, hemos tenido una imagen equivocada de Dios, distorsiones en alguna manera acerca de quién es Dios. Dios quiere atendernos como un buen pastor. En el Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como el buen pastor. ¿Sigue? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesucristo en el Nuevo Testamento asume ese papel de ser el pastor. ¿Sigue? En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y sigue. Es conocido, identificado como el gran pastor de las ovejas. Y en 1 de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, hay unos que tienen funciones pastorales aquí en la tierra, pero hay uno que está encima, el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Termino con esto. ¿Cuáles son las situaciones que estamos enfrentando que producen dolor, duda, confusión, carga, peligro, ansiedad y temor? ¿Y cuántas otras posibilidades? ¿Cuáles son estas situaciones? Tenemos la revelación de Dios acerca de quién es nuestro Dios y qué hace. Debemos tomar la decisión de creer lo que dice la palabra. Dios no es distante, sino cercano a nosotros. Desea atendernos en forma especial como pastor. Que reflexionemos sobre esta verdad más y más. Te lo pedimos, Padre, en este momento, que tú sigas obrando en nosotros, que tú sigas mostrándonos quién eres. Que nuestra fe sea fortalecida, nuestra esperanza sea afianzada y sólida en lo que tú has dicho, en lo que el futuro tiene para nosotros. Nosotros no tenemos todas las respuestas, Padre, pero tú sí.
Y mientras buscamos estas respuestas de parte tuya, tú estás con nosotros para guiarnos, para bendecirnos, para acompañarnos, para pastorearnos, para protegernos, para darnos aliento y alimento necesario. Gracias, Padre, por tu grandeza, por tu perfección, por tu atención de nosotros. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.